Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 20 de julio, mi nombre es Nelly y como siempre es un gusto estar aquí con toda la comunidad de DAB en español para leer la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar leyendo Segundo de Crónicas a partir del capítulo 1, del capítulo 1 al 3. Vamos a comenzar con la lectura de este libro, pero antes daremos una muy breve introducción a este libro. El segundo libro de Crónicas comienza con una descripción del reinado de Salomón y luego presenta la rebelión de las tribus del norte y la constitución de un reino independiente de la dinastía davídica. A partir de ese momento, la narración se concentra en los reyes de Judá hasta la caída y destrucción de Jerusalén. Finalmente, tras una breve descripción del exilio en Babilonia, se menciona el decreto de Ciro, que autorizó el regreso de los judíos a Jerusalén. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, gracias Señor por este día. Ayúdanos, Señor, que sea tu palabra implantada en nuestros corazones, Señor, y dé mucho fruto. En el nombre de Jesús, amén. Segundo de Crónicas, capítulo 1. Reinado de Salomón. Salomón, hijo de David, se afianzó en su reino. El Señor su Dios estaba con él y lo engrandeció extraordinariamente. Salomón convocó a todo Israel, a los capitanes de millar y de 100, a los gobernadores y a todos los cabezas de familia que eran jefes en Israel, y acompañado de toda la asamblea, se dirigió al santuario de Gabaón, donde se encontraba la tienda del encuentro con Dios que Moisés, el siervo del Señor, había hecho en el desierto. David había trasladado el arca de Dios desde Kiriat Jearim para colocarla en Jerusalén en la tienda que le había preparado. Pero el altar de bronce, fabricado por Zelalel, hijo de Uri y nieto de Hur, estaba allí ante el santuario del Señor, a donde habían ido Salomón y la asamblea para consultarlo. Salomón subió allí al altar de bronce que estaba ante el Señor en la tienda del encuentro y ofreció 1000 holocaustos. Aquella misma noche Dios se apareció a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que quieras». Salomón le respondió: «Tú trataste a mi padre David con especial favor y a mí me has permitido reinar en su lugar. Ahora Dios, el Señor, cumple la promesa que hiciste a mi padre David, pues me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Concédeme, pues, sabiduría e inteligencia para dirigir a este pueblo, pues, ¿quién es capaz de gobernar a un pueblo tan grande como el tuyo?». Y Dios respondió a Salomón: «Puesto que ese es tu deseo y no has pedido riquezas, bienes y fama, ni la muerte de los que te odian, ni larga vida, sino sabiduría e inteligencia para juzgar a mi pueblo, del que te he convertido en rey, se te conceden sabiduría e inteligencia, y además te daré riquezas, bienes y fama como no las han tenido los reyes que te precedieron, ni las tendrán los que te sucedan». Salomón regresó a Jerusalén desde la tienda del encuentro del santuario de Gabaón y reinó sobre Israel. Salomón reunió carros y caballos. Llegó a tener 1400 carros y 12,000 caballos que guardaba en los establos de las ciudades y en Jerusalén junto a él. El rey hizo que en Jerusalén hubiera tanta plata y oro como piedras y tantos cedros como higueras silvestres en la llanura. Los caballos de Salomón provenían de Egipto y de Quebé, donde los compraban los proveedores del rey. El carro importado de Egipto valía 600 monedas de plata y el caballo 150, exactamente igual que los exportados a los reinos hititas y arameos por los mismos proveedores. Salomón decidió edificar un templo en honor del Señor y un palacio para su reino. Capítulo 2. Salomón reclutó 70,000 cargadores y 80,000 canteros a las órdenes de 3,600 capataces. Salomón envió a Hiram, el rey de Tiro, esta embajada: «Mantén conmigo el mismo tratado que hiciste con mi padre David, cuando le mandaste madera de cedro para la construcción de su palacio de residencia. Mira,
yo voy a construir un templo en honor del Señor mi Dios, para consagrarlo a Él y quemarle incienso perfumado, colocar los panes de la ofrenda y ofrecerle los holocaustos matutinos y vespertinos, los de los sábados, los de primeros del mes y los de las demás fiestas del Señor nuestro Dios, como es costumbre inmemorial en Israel. El templo que quiero construir ha de ser grande, porque nuestro Dios es el más grande de todos los dioses. Pero, ¿quién sería capaz de construirle un templo cuando los cielos y todo el universo son incapaces de contenerlo? ¿Y quién soy yo para construirle un templo, aunque solo sea para quemarle incienso en él? Mándame pues un especialista en trabajos de oro, plata, bronce y hierro, que domine las tintas púrpura, carmesí y azul, y que sepa grabar, para que se una a los expertos que preparó mi padre David y que están conmigo en Judá y Jerusalén. Envíame también madera de cedro, ciprés y sándalo de Líbano, pues bien sé que tus súbditos son expertos taladores de árboles de Líbano, y podrán trabajar con mis súbditos para prepararme madera en cantidad, pues el templo que quiero construir ha de ser grandioso y admirable. Yo por mi parte aportaré para sustento de tus súbditos, los taladores de árboles, 4,400 toneladas de trigo, otras tantas de cebada, 4,400 hectolitros de vino y otros tantos de aceite. Hirán, rey de Tiro, respondió a Salomón con una carta en la que le decía: por amor a su pueblo, el Señor te ha convertido en su rey. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que ha dado al rey David un hijo sabio, prudente e inteligente, capaz de edificar un templo al Señor y un palacio real para sí mismo. Te envío a Hirán Abí, hombre experto e inteligente, hijo de madre danita y de padre tirio, especialista en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y madera, en tintas color púrpura, azul, carmesí y en lino blanco, especialista también en toda clase de grabados y capaz de ejecutar cualquier proyecto que se le encargue, junto con tus maestros y los de mi señor, tu padre David. Envía pues a tus servidores el trigo, la cebada, el aceite y el vino que has prometido, y nosotros cortaremos toda la madera del Líbano que necesites y te la llevaremos en balsas a Jaffa por mar, para que tú la transportes a Jerusalén. Salomón hizo el censo de todos los extranjeros residentes en territorio israelita, después del censo que hizo su padre David. Había un total de 153,600. De ellos empleó a 70,000 como cargadores, a 80,000 como canteros y a 3,600 como capataces encargados del trabajo del personal. Capítulo 3. Salomón comenzó a edificar el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moria, donde el Señor se había aparecido a su padre David, en el lugar que éste había preparado en la era de Ornán, el Jebuseo. La construcción comenzó el segundo mes del 4º año de su reinado. Estas son las dimensiones que Salomón dio a los cimientos del templo, en medida antigua, 30 metros de largo por 10 de ancho. El vestíbulo que había en la parte delantera del edificio tenía 10 metros de largo, 10 de ancho y 10 de alto, y su interior estaba recubierto de oro fino. Revistió la sala grande con madera de pino, recubierta de oro fino con grabados de palmas encadenadas. Adornó el templo con piedras preciosas y con oro de Parvaim. Recubrió de oro el templo, las vigas, las jambas, las paredes y las puertas, y esculpió querubines sobre las paredes. Luego hizo la sala del lugar santísimo, que tenía 10 metros de largo, en correspondencia con la anchura del templo, por otros tantos de ancho, y lo revistió todo empleando 600 talentos de oro puro. Los clavos de oro pesaban 50 siclos. También recubrió de oro las salas superiores. Mandó tallar en la sala del lugar santísimo 2 esculturas de querubines que también hizo recubrir de oro. Las alas de los querubines medían 10 metros de longitud.
Un ala del primer querubín medía 2,5 metros y llegaba hasta la pared, mientras que la otra, también de 2,5 metros, llegaba hasta el ala del otro querubín. De igual manera, un ala del segundo querubín, de 2,5 metros, llegaba hasta la pared, y la otra, también de 2,5 metros, llegaba hasta el ala del primer querubín. Las alas extendidas de ambos querubines medían un total de 10 metros. Estaban de pie, mirando a la sala. Empleó para el velo púrpura violeta, escarlata y carmesí y lino, y sobre él bordó querubines. Delante de la nave puso 2 columnas de 17,5 metros de altas, rematadas por sendos capiteles de 2,5 metros. Hizo cadenas en forma de collar y las puso sobre los capiteles de las columnas, y luego puso 100 granadas sobre las cadenas. Luego colocó las columnas a la entrada del edificio, una a la derecha y otra a la izquierda. A la de la derecha la llamó firmeza, y a la de la izquierda la llamó fuerza. Continuamos con Romanos capítulo 6. Estamos leyendo de la versión La Palabra Hispanoamérica. Resucitados a una vida nueva. ¿Querrá todo esto decir que debemos seguir pecando para que se desborde la gracia? De ningún modo. Quienes hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo sometidos a él? ¿No saben ustedes que, al ser vinculados a Cristo por el bautismo, fuimos vinculados también a su muerte? Por el bautismo, en efecto, fuimos sepultados con Cristo, a fin de participar en su muerte. Por tanto, si Cristo venció a la muerte, resucitando por el glorioso poder del Padre, es preciso que también nosotros emprendamos una vida nueva. Si hemos sido injertados en Cristo, compartiendo una muerte como la suya, compartiremos también su resurrección. Tengan en cuenta que nuestra antigua condición pecadora fue clavada junto con Cristo en la cruz, para que así quedara destruido este cuerpo sometido al pecado y nosotros quedáramos liberados de su servidumbre. Pues, cuando una persona muere, queda libre del dominio del pecado. Si pues hemos muerto con Cristo, debemos confiar en que también viviremos con Él. Sabemos en efecto que Cristo, al haber resucitado de entre los muertos, es ya inmortal. La muerte ha perdido su dominio sobre él. En cuanto a la razón de su muerte, murió para liberarnos definitivamente del pecado. En lo que se refiere a su vivir, vive para Dios. Igualmente ustedes consideren que han muerto al pecado y viven para Dios en unión con Cristo Jesús. Que no los siga dominando el pecado, aunque el cuerpo sea mortal. No se sometan a sus apetencias, ni se conviertan en instrumentos del mal al servicio del pecado. Preséntense más bien ante Dios como lo que son, muertos retornados a la vida, y hagan de sus cuerpos instrumentos del bien al servicio de Dios. No se dejen dominar por el pecado, ya que no están bajo el yugo de la ley, sino bajo la acción de la gracia. Entonces, ¿qué? Porque ya no estemos bajo el yugo de la ley, sino bajo la acción de la gracia. ¿Habremos de pecar sin miramientos? De ningún modo. Saben de sobra que, si se ponen al servicio de alguien dispuestos a obedecerle, se convierten en sus esclavos, esclavos del pecado que los llevará a la muerte, o bien esclavos de la obediencia a Dios que los restablecerá en su amistad. Gracias a Dios ustedes, que eran en otro tiempo esclavos del pecado, se han sometido de todo corazón al modelo de enseñanza que les ha sido transmitido. Liberados del pecado, se han puesto al servicio del bien. Les estoy hablando con un lenguaje corriente en atención a la debilidad de su condición humana. Así pues, lo mismo que en otro tiempo se hicieron esclavos del vicio y la maldad, enfangándose en el mal, háganse ahora esclavos del bien, consagrándose a Dios.
Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no se consideraban obligados a practicar el bien. ¿Y cuál fue el resultado? Vergüenza les da a ustedes decirlo, porque todo desembocó en la muerte. Pero ahora han sido liberados del pecado, son siervos de Dios, han sido consagrados a Él y tienen como meta la vida eterna, porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don que Dios nos hace es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Salmo capítulo 16. Tú me muestras el camino de la vida. Poema de David. Dios, protégeme que en ti confío. Dijiste al Señor, tú eres mi dueño, mi felicidad está en ti. En cuanto a las divinidades de esta tierra, esos poderes que tanto me complacían, esos muchos ídolos tras los que corren, yo no les ofreceré sacrificios, ni pronunciaré su nombre con mis labios. El Señor es la parte de mi herencia y mi copa. Tú eres quien diriges mi destino. Me ha tocado una buena porción, mi heredad me deleita. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me remuerde mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no sucumbiré. Por eso se alegra mi corazón, mi interior se regocija. Todo mi ser descansa tranquilo, pues no me abandonarás en el reino de los muertos. No permitirás que tu fiel vea la tumba. Tú me muestras el camino de la vida. Junto a ti abunda la alegría. A tu lado el gozo no tiene fin. Proverbios 19, versículos 20 y 21. Escucha el consejo, acepta la corrección y al final llegarás a sabio. El ser humano concibe proyectos. Lo que prevalece es la decisión del Señor. Romanos capítulo 6, un capítulo que realmente es para estar meditando cada uno de los versículos, para estar pues tratando de que nuestro corazón lo entienda y nuestro corazón adopte la palabra y todo lo que viene aquí, todo lo que dice el Señor. Aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que hemos entregado nuestras vidas a Él, hemos pasado de muerte a vida. Eso es lo que dice la palabra, que Él nos ha trasladado de un reino de las tinieblas a su luz admirable, y por eso y por tantas cosas es que nosotros debemos de morir al pecado, y así es como Dios quiere que muramos al pecado. El versículo 23 de este capítulo dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención, y hace poco lo veíamos en unos estudios en la iglesia a la que yo acudo, es donde dice el versículo 2, estoy leyendo en la versión Reina Valera 1960, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Estoy leyendo versículos del 12 al 14 de este capítulo Romanos. Y es que nos llamaba mucho la atención, y en esos estudios que les comentaba cuando estábamos leyendo este capítulo, era que como el pecado a veces se arraiga tanto en el corazón, que lo que lleva al hombre a hacer cuando el pecado está ahí es que pues nos mueve, nos mueve. Ese pecado empieza a dar fruto, desafortunadamente empieza a dar fruto, y de tal forma que mueve nuestras manos, nuestros pies, nuestros pensamientos,
todo lo que hay en nuestro ser lo mueve y de tal forma que lo lleva a eso, a caer en el pecado. Entonces es muy importante que nosotros pues constantemente estemos haciendo esa pues petición al Señor de que perdón, primero que nada, de que reconozcamos que pecamos y renunciar al pecado. Es importante que nosotros estemos constantemente diciéndole: Señor, ven y sé tú quien traiga a la luz aquello que todavía quizás está ahí en mi corazón con lo que estoy batallando, porque pues el Señor no quiere que nuestros miembros sean instrumentos de iniquidad o que sirvan al pecado, sino al contrario, que nuestros miembros y todo nuestro ser sean instrumentos de justicia, y que realmente andemos en la luz y que andemos como vivos entre los muertos. ¿Por qué? Porque es importante que podamos seguir compartiendo, podamos ser de testimonio. Y bueno, eso es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Obviamente en este capítulo hay tanto que pudiéramos compartir, muchísimo, pero bueno, el tiempo a veces no nos da a compartir más. Del Salmo 16, bueno, aquí encontramos versículos que hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero me gustaría comentar del versículo 7, que es algo que a mí me encanta. Este versículo dice: bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Y que el Señor siga trabajando en nuestras vidas. Si el Señor nos muestra algo que es necesario rendirle al Señor, que es necesario pedirle perdón al Señor, no dejemos pasar el tiempo, no dejemos pasar los días. Vengamos ante el Señor y pidamos perdón y pidámosle que nos limpie, que Él limpie nuestra vida, nuestro corazón de todo pecado, para que eso ya no se enseñoree de nosotros, como dice la misma palabra, ¿verdad? Que la iniquidad no se enseñoree de nosotros. Y bien, amigos, como siempre, recordándoles que todos los días estamos en YouTube y en Facebook a través del usuario DAB Español, y si ustedes quieren recibir estas lecturas a través de Signal y Telegram, pues los invitamos a mandarnos un correo a dabespanol@gmail.com. Por favor, pongan su nombre y su número telefónico para poderles hacer llegar estas lecturas, como siempre también invitándolos a que compartan con los demás, que compartan con sus familiares y amigos, y también que nos dejen sus saludos, sus peticiones de oración y aquello que Dios está hablando en sus vidas, que también nos los puedan compartir ahí en los comentarios en Facebook y en YouTube. Nos va a dar mucho gusto leerlos. Y bueno, pues que tengan un muy bendecido día. Como siempre, los esperamos el día de mañana aquí en DAB en Español. Bendiciones. Te lo entrego todo, tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Te lo entrego todo, tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Encuentro al rendir todo ante los pies del Rey, que todo entregó. Oh, la paz que das en quebranto y en dolor.
tuyo es mi mundo. Ven, respira vida.